Hola, feliz tarde. Estamos, doctor, sí. Hola, hola, feliz tarde. Hola, hola, doctor Sergio. Hoy un día que, bueno, me llena de mucha emoción poder tener en este espacio al doctor Sergio. Y por suerte, me llena de emoción tener en este espacio al doctor Sergio. Les decía que, bueno, creo que nos va a hablar de cosas de las que pocos hablan y de las que hay que hablar. Ah, hola, ¡Oh, hola. qué gusto! Lo mismo digo, buenas tardes. Qué bueno, buenas tardes desde Mérida y desde Málaga. Desde Málaga, sí, la Costa del Sol. Qué maravilla, doctor. Muchísimas gracias de verdad. Gracias a ti, Realmente. Diana. Muchas gracias por darme la oportunidad y que hablemos de estas cosas y que vayamos ventilando el tema, que es muy importante que esto salga a la luz y se conozca. Pues sí, quiero hablar de todo un poco. Estuve como toda la semana pensando preguntas al lugar que no me, preguntas además con las cuales no me bloqueen el espacio para poder seguir hablando de cosas. Y bueno, y preguntas que le sirvan a la comunidad con la que trabajamos, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con una comunidad con hiperpermeabilidad intestinal, ¿no? Ajá, sí. Y esto incluye desde personas con Parkinson, personas con síndrome bipolar, personas con autismo, personas como con todo, digamos, porque, bueno, es un poco la historia de la actualidad, ¿no? De la microbiota actual. Primero me encantaría que se presentara, doctor, y nos contara cómo fue que decidió, además de ser cardiólogo, convertirse en médico integrativo. Esa es una pregunta muy interesante, difícil de responder, porque a veces no es, o a mí por lo menos me pasa, no es que yo haya decidido en algún momento me voy a convertir en médico integrativo, es que la vida te va llevando por unos derroteros y al principio no sin cierto vértigo, pero tú ves que se están produciendo ciertos cambios en tu vida, que hay cosas que dejan de gustarte, que dejas de entender. Y a la vez que se cierran unas puertas o se desencantan algunos aspectos de la práctica médica, se abren otros apasionantes que desconocías o que habías pasado muy de paso o que incluso habías criticado en algún momento de la historia médica, lo digo concretamente en mi caso por la ozonoterapia, que he pasado de ser un crítico ignorante a un alumno y practicante de la ozonoterapia. Entonces fue un camino y está siendo un camino muy bonito, es un camino que no solamente pertenece al ámbito profesional, sino que también pertenece al ámbito personal y se van juntando las dos cosas, la evolución de tipo personal, de tu sistema de creencias individual, de tu evolución dentro de esa búsqueda de algo hay, llámalo Dios, llámalo universo, llámalo fuente, y eso qué es, cómo se manifiesta, y luego eso lleva de la mano la forma de hacer medicina. Claro, Y aquí estamos, un cardiólogo hablando de un montón de cosas integrativas hoy en día. maravilloso. Ojalá, bueno, siempre el deseo es, ojalá que todos los médicos entendieran que el cuerpo no son órganos, ¿no? Aislados. Que es No solamente, sí, bueno, esa es un poco la anatomía. La medicina que vivimos es consecuencia de los momentos históricos. Y gracias a esa subespecialización que se formó o que se generó durante el siglo XX, tenemos grandes avances de tipo tecnológico que se pueden usar. La medicina integrativa no es excluyente. La medicina integrativa es incluyente de todo y es lo bonito que tiene. así es. Gracias a los avances tecnológicos y a que los cardiólogos nos subespecializamos en arritmólogos, en hemodinamistas, en técnicos de imagen, pues tenemos grandes avances. Pero está llegando el momento en que hay que volver a la naturaleza, volver a redescubrir
la medicina tal como la conocemos del padre de la medicina, que se dice que es Hipócrates. Que Hipócrates, una de sus frases es: toda enfermedad degenerativa empieza por el intestino. Y claro, eso parece que entonces los únicos médicos hoy en día que pudieran hacer prevención serían los especialistas en digestivo, que son los únicos que en principio saben hablar del intestino. A mí particularmente me gustó encontrar este campo en la medicina integrativa, es decir, médicos que no necesariamente son especialistas en digestivo, hablando de la tremenda importancia que tiene ese órgano. Son nada menos que 8 metros en un adulto y que depende de eso nuestro contacto con el exterior y de que lo que llegue por ahí, lo que por la boca acabe en el intestino, necesariamente va a acabar circulando. Y mucho más, circulando por la sangre, mucho más si el intestino está permeable. Si el intestino está perfecto, si la pared es perfecta, no deja que pasen a circular cosas tóxicas. Pero si la pared, como el término lo dice, el intestino es permeable, si deja pasar cosas que no deberían pasar a circular, pues es ahí cuando empiezan la mayoría de las enfermedades degenerativas. Así es. Tengo justo la primera pregunta que tenía anotada, la voy a leer. Estoy con chuleta, como decimos en Venezuela. Aquí también. Va un poco por allí, ¿no? Decía, entendiendo hoy día que la mayor parte de los diagnósticos están relacionados con hiperpermeabilidad intestinal o con carga tóxica, exposición a metales pesados o a sustancias tóxicas, ¿cuál debería ser el rol de cualquier médico en cualquier área de la medicina? Obviamente hablamos en términos idealistas porque sabemos cuál es la realidad cuando vamos a una clínica, pero pienso que un médico hablando de otros médicos es una hermosa puerta de entrada. Sí, se me ocurre que el primer paso tendría que ser volver a compartir responsabilidad con el paciente. En la medicina integrativa, el paciente es el protagonista, es el que se hace cargo de su proceso de sanación. O el sujeto que no está enfermo es el que se hace cargo de la prevención de enfermedades y de llevar una vida larga sin grandes preocupaciones de tipo sanitario. Una de las cosas que se generaron con la medicina tal como la tenemos hoy en día es que se le dice al paciente: usted es un ignorante, usted no tiene ni idea, usted me tiene que obedecer, se toma lo que yo le digo y ya está. Y eso es, digamos, la primera parte que no está bien, que hace que el paciente no opine, no se atreva a opinar de los síntomas que él tiene o de si él siente que un medicamento no le está haciendo bien o tiene una opinión diferente a la del médico. No hay un diálogo, sino que hay una especie de dictadura unilateral. El médico dice y usted obedece. Eso en algunos campos puede ser aplicable, pero en general se debe establecer un diálogo y que el médico esté abierto a las opiniones del paciente. De hecho, acudamos otra vez a Hipócrates. Hipócrates decía: escucha a tu paciente porque él trae la respuesta. Tanto de forma directa o de forma intuitiva, muchas veces el paciente te lanza comentarios que si tú estás atento con todos los 5 sentidos a lo que tu paciente te está diciendo, muy posiblemente él te dé la pauta de por dónde hay que ir. Eso es una cosa. Primero, compartir responsabilidades, es decir, hacer al paciente responsable de su acto de salud. Segundo, escuchar, una escucha activa. Estar muy atento a lo que el paciente te dice, mirarle a los ojos, volver a observarle. Nos hemos convertido, no quiero caer en la cultura del tópico, es decir, no estoy hablando de plan juzgando a nadie, pero sí puedo describir lo que más o menos pasa, que los médicos hoy en día, con una tremenda carga laboral, pues a veces corremos el riesgo de convertirnos en autómatas que estamos mirando a un computador, escribiendo 2 o 3 frases, mirando poco al paciente, explorando poco, ya no lo palpamos, lo sentimos, le ponemos la mano en la barriga a ver dónde le duele. El desarrollo tecnológico nos ha llevado a escuchamos dónde está el síntoma y mandamos pruebas de imagen.
y luego derivamos al especialista. Y el paciente se queda un poco en tierra de nadie. Tengo 3 pruebas pedidas, pues el neurólogo, si me duele la cabeza, al final acabo en el neurólogo y el neurólogo pues me manda una resonancia magnética. Y mientras tanto, nadie me habla nada de la dieta, nadie me habla de lo que podría hacer como paciente, hacia dónde puede ir. Y se sabe que una gran mayoría de las jaquecas y de las migrañas son de origen digestivo. Pero nosotros, con esta especie de otra cosa que se ha generado, la cancermanía, es como que siempre vamos a buscar, a ver, que me hagan una prueba de imagen, no sea que vaya a tener un tumor en alguna parte. O sea que lo que estoy haciendo no es juzgando, es describiendo para que vayamos encontrando la puerta de salida a una sociedad que está severamente enferma. O sea, no es un secreto ni estamos describiendo nada raro, pero sí vemos que desde edades muy tempranas empiezan las alergias, luego está la enfermedad cardiovascular, el cáncer, luego las enfermedades neurodegenerativas y la autoinmunidad. Esto es una descripción rápida de lo que estamos viendo ahí en la calle. Y los sanadores, los médicos, los terapeutas, tenemos esa responsabilidad de volver a sanar a la población lo antes posible. Lo antes posible, sí. Empoderándolos, ¿no? También. No haciendo que sean, yo digo que pacientes con muleta, ¿no? La muleta es el terapeuta que sabe que él es el que sabe lo que yo tengo y lo que debo hacer, ¿no? Y yo no puedo tomar decisiones por mí mismo, ni escuchar a mi cuerpo, ni entender a mi cuerpo, sino esto, el típico recéteme algo, doctor, ¿no? Sí, Para que esté bien y para atender el síntoma siempre y no la causa. sí. Yo me voy a hacer trampa, ¿no? Yo estoy haciendo el curso de metales pesados y sustancias tóxicas, lo estoy haciendo porque voy por la mitad y no he logrado avanzar, pero porque la vida me trae golpeada los últimos meses. Pero lo recomiendo, aprovecho para hacer la propaganda, lo recomiendo amplísimamente, es de la Escuela de Salud Integrativa, un material. A ver, cuando tuve que elegir entre todo lo que ofrece la escuela, dije, este es un tema que poca gente maneja bien. Y yo quiero entenderlo desde un lugar no de terapias invasivas, sino desde un lugar justamente donde nos podamos empoderar, donde podamos entender de qué se trata y empoderarnos desde ahí. Y es lo que he recibido hasta ahora y estoy súper contenta. Y creo que empieza pronto, ¿no? Una nueva edición. Sí, ahora mismo no tengo la fecha en la cabeza, pero sí, vamos a hacer una nueva edición. Se llama, bueno, Escuela de Salud Integrativa, para los que no lo conocen, lo encuentran en YouTube, lo encuentran en Internet. Y me digo que voy a hacer trampa porque, bueno, me encanta que el doctor Sergio en una de las primeras clases habla de que tenemos que atender los 4 filtros, ¿no? El filtro hematoencefálico, el filtro de lo que inhalamos, los pulmones, el filtro de lo que comemos, el intestino, y el filtro de la piel, que es el filtro más grande además que tenemos, ¿no? Y creo que eso es la medicina integrativa, ¿no? Aparte de atender las emociones, claramente, ¿no? Que están un poco en la barrera hematoencefálica y otra parte no sabemos en qué parte está. Pero me gustaría que nos contara un resumen de ese abordaje, de ese entender los 4 filtros. Sí, digamos que la capacidad de recuperar, el entender el cuerpo, cómo funciona, no como órganos separados, no como un puzzle de órganos, un rompecabezas, de órganos que no dialogan entre sí o que no entendemos bien, y lo digo desde el punto de vista del paciente. Eso nos va a abrir la puerta a un concepto muy interesante que es la detoxificación. Cualquier máquina que conocemos, la máquina de aire acondicionado, el coche, el carro, todas las máquinas suelen tener filtros para filtrar la suciedad de manera que no se acumule la suciedad en el motor, porque eso nos va a estropear el motor de la máquina en cuestión. Nosotros tenemos un vehículo físico que vive en un entorno cargado de asuntos tóxicos. Y hoy en día más que nunca. Estamos rodeados de contaminación ambiental, estamos alimentándonos con comida basura,
la comida sana está llena de pesticidas y de cosas tóxicas para el cuerpo. Y ese conocimiento no está del todo claro en las facultades de medicina. Somos los médicos que nos formamos en el siglo XX y lo que va del siglo XXI los responsables de la salud de la sociedad. Pues estamos muy enfocados en tratar enfermedades con técnicas cada vez más novedosas desde lo tecnológico y se nos ha olvidado que el cuerpo tiene una capacidad innata de sanarse. Pero claro, hay que saber cómo. Hay que escuchar el cuerpo, hay que entender cómo se sana el cuerpo, cuáles son los mecanismos de detoxificación. Y en ese aspecto yo acudo mucho al sistema básico de Pischinger, que es como se llama, sistema básico de Pischinger, donde se habla de los filtros del cuerpo. ¿Cuáles son los filtros? Una puede ser las barreras, la barrera intestinal, la barrera hematoencefálica, esa es una forma de ver como la protección, pero hay otros que son los que realmente echan para afuera la basura, intestino, hígado, riñones, piel y también me atrevo a incluir a los pulmones. Los pulmones no solo como órgano de intercambio gaseoso, oxígeno, CO2, sino que también como una espumita por donde pasa la sangre y si algo pueden filtrar y echarlo hacia afuera con un estornudo, ellos no se cortan y van afuera. De hecho, el que quiera ir empezando a escuchar su cuerpo, que miren esos estornudos que ocurren después de comer, la media hora después de comer, y empiecen a relacionar que eso que se pudieron meter a la boca acaba de salir en un estornudo hacia afuera. Y ahora que se pusieron de moda estas mascarillas, cuando estornudas dentro y luego hueles, te das cuenta del mal olor que hay, que se queda ahí después de un estornudo. Eso es porque has echado por ahí cosas pestilentes, cosas que están mal. Para mí el mundo de los metales pesados fueron el que me abrió la mente para convertirme en integrativo y es un tema del que no paro de aprender cosas. Es importante no caer en paranoias. Es bueno el conocimiento, pero no la paranoia. Y digamos que el gran concepto aquí es la individualidad. No hay dos personas iguales, todos somos diferentes, con lo cual no todos tenemos la misma afectación por las mismas toxinas. Hay gente que genéticamente está mejor dotada para tener un hígado que detoxifica más y hay quien genéticamente está peor dotada. Con lo cual, un niño que ya genéticamente viene con una capacidad hepática menor, pues ciertos asuntos tóxicos a edades tempranas le puede sentar peor que un niño que genéticamente viene con mejores condiciones. Y luego está el concepto este de barril de carga tóxica total, que es el saco de la basura, que nosotros todos en casa tenemos un basurero donde va cayendo la basura de cada día. Tenemos la obligación todos los días, intentar hacer todos los días, de sacar la basura al contenedor exterior donde viene el carro de la basura municipal y se lo lleva a los grandes contenedores. Si yo no hago eso, va a llegar un día en que mi casa se encuentra llena de basura. Con el cuerpo pasa lo mismo. Si yo no hago periodos de detoxificación, si yo no controlo lo que me entra por la boca, si yo no conozco esto de los filtros, pues al final es como si mi casa se va llenando de basura. Un día el barril se desborda y empieza a salir basura por todas partes, ese es el momento en que empieza a aparecer la enfermedad. Con lo que agradezco que hagas mención a eso, la Escuela de Salud Integrativa, estamos por ahí intentando fomentar este conocimiento. Y es muy importante que renunciemos como sociedad a la frase esa, como yo no soy médico, yo no sé qué hacer, nos pongamos a estudiar. Intentemos meter este conocimiento en las escuelas, en los colegios, o sea, que los niños sepan cómo se hace una detoxificación hepática, cómo se hace una limpieza de riñones, cómo se protege el intestino y cómo lo mantienes para que no se haga un intestino permeable y todo este tipo de conceptos que son enriquecedores y que realmente nos va la vida en ello. Una vida longeva y una vida sana es cuando tú sabes cómo manejar tu cuerpo en el entorno en el que estamos viviendo. Así es. A ver, no va de juzgar, pero yo a veces sí juzgo un poco a los médicos, un poco los critico bastante. Y me parece que no es un criticar
justamente, que es un criticar para ver si alguien escucha, si alguno escucha y alguno quiere cambiar, ¿no? Y una de esas cosas que yo critico es que muchos médicos que hablan de dietas no las manejan, no las conocen porque no las viven a diario, ¿no? Entonces, conocen protocolos y conocen dietas a nivel teórico, pero en su casa hacen cualquier cosa, ¿no? Entonces, a mí me encantaría saber cuál es la dieta que lleva Sergio Mejía y su familia. ¿Cómo entienden la alimentación Sergio Mejía y su familia? Una frase que es clave es médico, cúrate a ti mismo. Entonces, Sergio Mejía es un exadicto al azúcar. Yo me crié comiendo todo tipo de chucherías. Mi favorita era la leche condensada. Wow. Y siempre he sido, esto siempre se queda ahí grabado. Lo que pasa es que ahora ya he superado eso y ya la dieta no tiene nada que ver con lo de entonces. Pero yo era capaz de meterme un sábado por la tarde viendo la tele un bol enorme de cereales de estos procesados con un tarro de leche condensada de los grandes. Pero claro, llegó un momento entre los 30 y los 40 que Sergio Mejía empieza a tener un montón de cositas, de alarmas. Sobrepeso, se sube la tensión, cuidado con los parámetros de la analítica de la sangre. Afortunadamente siempre he hecho deporte y eso más o menos compensaba. Pero llegó un momento, el cambio de, digamos, de ser el Sergio Mejía del paradigma viejo al nuevo, que alguien de mi familia encuentra, mi mujer concretamente, encuentra el concepto de dieta paleo, la dieta del paleolítico. Y la he ido desarrollando, la he ido incorporando, ya llevo unos cuantos años, intentando entender ese concepto. No tanto como algunas personas lo ven, que eran cavernícolas comiendo carne todo el día. Y hay gente que se va al tema macronutrientes. Es una dieta hiperproteica, es una dieta tal, baja en carbohidratos. Esa es una forma de ver la nutrición, proteínas, grasas, carbohidratos, desde los macronutrientes. Yo no la uso desde ahí, yo la uso desde el aspecto ingredientes. ¿Por qué? La naturaleza, nuestra madre, está empeñada en que volvamos a ella para que ella nos nutra con su increíble cantidad de variedad de alimentos que tiene para ofrecernos. Pues eso lo recoge la dieta del paleolítico bien entendida. Vamos a ver un hombre del paleolítico, sí, más o menos como un cavernícola, pero un cavernícola que no tiene armas y un cavernícola que no tiene fuego. O sea, que depende exclusivamente de la naturaleza para alimentarse con lo que la naturaleza le da y al ritmo que da. Es decir, comer fresas cuando hay fresas, comer naranjas cuando hay naranjas, comer aguacates cuando hay aguacates, con una nula capacidad de sembrar, recoger, almacenar y fabricar cosas para exportar, que es más o menos en la locura en la que estamos hoy en día. La dieta del paleolítico, teniendo cosas que hay que aclarar, y vuelvo a que cada uno es individual. Hay quien esta dieta no le sirve, no le conviene y se tiene que ir por otra vía. Ojo, que yo no estoy aquí yendo contra mi propio discurso de que no hay protocolos, de que hay que individualizar, pero sí te estoy contando cómo me alimento. Intentar que sea de la forma más natural posible, sabiendo que el asunto natural también está bastante contaminado hoy en día y con ganas de aprender de ti, del huerto, de volver a sembrar. Estamos fascinados viendo germinar semillitas y saber que es muy fácil generar fresas, generar un árbol de mango, un árbol de plátano. O sea que cuando encuentras la conexión con la naturaleza te lo da todo. Te lo da todo. ¿Qué pasa? Que hay que entender muy bien los conceptos, porque somos muy simplistas. Y yo quiero que, no, la gente dice, a mí deme usted una lista de alimentos. Para eso están los nutricionistas. Y en eso hay que también darle a cada uno su papel. A los médicos no nos forman en nutrición.
Y los que más se acercan a eso, por lo menos aquí en España, son los endocrinólogos, que son los que tratan la obesidad y entonces se han especializado un poco más en el tema nutrición. Pero el resto de especialistas no tenemos una formación como tal en nutrición. Ujú. Por eso es que las recomendaciones que salen de los especialistas que no hemos estudiado nada de nutrición suelen a veces ser bastante descabelladas. Es decir, que si vas a beber la bebida refrescante esta, que sea light. Sí, pero es un desconocimiento. Más que juzgar al médico y al nutricionista, lo que hay que entender es por qué nos formaron así, por qué nos programaron así, quién nos programó así y con qué objetivo. Y lo dejamos ahí para que el vídeo pueda seguir siendo emitido. Pero yo creo que a estas alturas ya todos los que vemos estos canales sabemos de lo que hablamos, de cómo el conocimiento fue desviado lejos de lo natural. De hecho, hay publicidad que estamos recuperando de los años 50 del siglo pasado, donde son los mismos médicos los que recomendaban fumar a la gente y sacaban estudios diciendo que si fumabas tenías menos laringitis. Sí, pero ¿cómo es posible? Eso no ha cambiado. Seguimos recomendando cosas que salen en la televisión, que son procesadas, que son industriales, que te dicen que si el yogur que baja el colesterol, la galletita que te ayuda a ir al baño, el otro yogur que te ayuda a ir al baño, y todo eso son cosas químicas procesadas que carecen de ingredientes y que nos alejan del conocimiento natural. Aunque resumiendo, la dieta del paleolítico, que está en muchos sitios, me gusta recomendar la página de un chaval que conocí hace poco. Él es un ingeniero y gracias al descubrimiento de la dieta del paleolítico pudo poner en remisión una colitis ulcerosa que él tenía, que es una enfermedad autoinmune. La página es www.jordipaleo.com. Jordi escrito con J, en Cataluña Jordi es un nombre común. Jordipaleo.com. Él explica muy bien su historia y cuenta la forma de entender la dieta del paleolítico. Buenísimo. Bueno, espero que hagan en algún momento las recetas que les mandé de los ebooks de la Casa del Viento, que claro, también están pensados desde lo que aquí es local, ¿no? Como el plátano, la yuca o mandioca y demás, pero siempre pensadas también para adaptarse a cualquier lugar. A ver, la última pregunta sobre el gremio, la última y después pasamos a otra cosa, es ¿por qué los médicos le tienen fobia y se enojan tanto ante la palabra sanar o curar? Claro, porque eso brilla por su ausencia. A ver, si lo miramos de fondo y entramos a saco, la medicina basada en la evidencia es el disfraz de la industria de los fármacos y esa industria no le interesa sanar. Claro, nosotros voluntaria o involuntariamente hemos aprendido eso. Es un programa, es un sistema de creencias en el que se nos dice que tal enfermedad no se conoce la causa, tampoco se conoce la cura. Esa es una constante. Existen varias teorías de que la enfermedad tal o cual viene de aquí, pero hacen falta estudios que lo demuestren. Y luego, pues, que tampoco hay casos de curas. Seguimos investigando cosas sobre el cáncer, cuando realmente ya hay teoría para aburrir de cuál es el origen del cáncer y de que el cáncer sí que tiene cura, por la vía alopática, por la vía natural, por la vía espiritual, por cualquier vía. Entonces se ha generado esa manía de que el médico no se atreve a decir que cura, porque desconoce realmente el agua que le moja. Hay mucho desconocimiento en los dos extremos de la enfermedad, el origen y la cura. También hay digamos, una consecuencia lógica de todo esto, es una práctica defensiva de la medicina, porque el médico ya no se siente seguro de su paciente, a la vez que el paciente ya no se siente seguro de su médico. Si vemos los médicos, yo que tengo ya 56 años, yo recuerdo del médico de familia que realmente era el médico que te había traído al mundo porque había atendido el parto de tu madre
y te veía como pediatra y a medida que ibas creciendo él te conocía. Eso puede o no ser de actualidad, pero a uno no se le ocurría en aquella época ir a demandar a su médico. Sin embargo, en la época de los 80, de los 90, lo que va del 2000, vemos que hay abogados que se dedican a eso, a perseguir el error médico y a que el médico, a que el paciente al que le ha ido mal en determinada intervención o con determinado tratamiento vaya a por su recompensa o, ¿cómo se llama?, su indemnización económica. Claro, si estamos en esta dinámica de que yo no me fío del paciente que tengo enfrente y el paciente no se fía del todo de mí porque en algún momento ese paciente puede venir a por mí, se necesita un consentimiento informado, no porque yo tenga la voluntad de informarle a mi paciente, sino porque yo tengo que defenderme en algún momento ante un tribunal. Claro, ese entorno no propicia la confianza, el diálogo, el yo te escucho. Ni la sanación tampoco. Ni la sanación, que es a donde va la respuesta. Es decir, mira, no nos interesa, no estamos, además no te puedo vender que te voy a curar, no sea que tú vengas luego a por mí porque yo te dije que te ibas a curar y luego no te curaste. Que ahí ya si quieres damos un saltito para hacer una publicidad un poco de lo espiritual, es que cada uno se cura a sí mismo, cada uno se sana a sí mismo. Esto es una máxima de la medicina holística. El médico te puede acompañar durante una temporada, te puede sugerir ciertas cosas, pero al final la responsabilidad de entender la enfermedad y de conseguir salir de ella va a ser siempre terreno exclusivo del propio paciente. Así es, así es. Veo un montón de gente muy pegada, por decirlo de una manera muy coloquial, a, por ejemplo, la candidiasis, ¿no? Que quedan como encerrados allí y no logran salir de la enfermedad, ¿no? Y creo que sin duda hay un componente afectivo, emotivo muy importante ahí, ¿no? Una decisión por tomar. A ver, me encantó también una de las clases en las que hablas de que las pruebas para detectar metales pesados deben ser en sangre, pelo y orina. ¿Y por qué te lo digo? Porque casi todas las mamás que vienen con una prueba de metales pesados de sus niños con autismo vienen solo con pruebas en pelo. Y me encantó esta explicación de cómo un médico que sabe, obviamente, cruza la data que le da el resultado de sangre, pelo y orina para saber si ese niño tiene la capacidad de sacar esos metales de su cuerpo y demás, ¿no? La pregunta va un poco a que nos expliques un poco más la importancia de esto, porque es que el problema también es que cómo nos empoderamos si el médico solamente nos manda a hacer la prueba de pelo, ¿no? Sí. Es un tema que no deja de ser controvertido, como casi todos los temas en medicina, pero sí que es importante entender cuando hablamos de metales pesados que uno de los mecanismos por los que el cuerpo se defiende de su toxicidad es lo que se llama la compartimentalización, crea compartimientos. Digamos que el metal cuando entra en contacto con la sangre y está circulando, ahí puede estar más o menos 2 días, 3 días, hasta una semana, depende del metal, pero luego se va a depositar. Mientras está circulando, los filtros intentan deshacerse de ese metal, pero no siempre se consigue si estamos hablando de 10, 12 años de que alguien ha fumado y se ha estado metiendo dosis enormes de cadmio y de plomo a su cuerpo. Claro, ese cuerpo, aunque intentara detoxificar cadmio y plomo, no consiguió detoxificarlo todo. Entonces el cuerpo decide, a ver, yo voy a intentar que esto, hablando un poco coloquialmente, que esta basura no pase por los órganos más vitales. Y un órgano donde suele depositar metales pesados es el hueso. El hueso es por sí un reservorio de minerales. El calcio, el magnesio, el zinc se suelen almacenar en el hueso, pero también de minerales tóxicos como el plomo, el cadmio, el berilio. ¿Para qué vale un examen de sangre?
para ver los metales que están circulando, y eso solamente lo que ha entrado a tu cuerpo en los últimos días, en las últimas horas. El que se ha comido un salmón, y sabemos que el salmón tiene mercurio, puede tener unos niveles más o menos altos de mercurio durante un par de días, pero luego ese metal se va a depositar en los tejidos. Nuestra medicina moderna carece de pruebas más allá del circulando en la sangre, es decir, te saco sangre y te miro lo que hay circulando, y de la biopsia. La biopsia para mirar en un microscopio el tejido. No hay una forma, digamos, muy fiable de ver lo que hay en el espacio extracelular vivo. Es decir, ¿cómo veo yo lo que hay en el espacio extracelular? ¿Cuántos metales pesados puede haber por ahí? ¿Cuánto plástico? ¿Cuánta basura química puede haber en mi espacio extracelular y dentro de mi célula sin tener que hacer una biopsia y mirarla al microscopio? Pues la prueba de cabello, el mineralograma de cabello, es una fuente fiable de esos datos. El mineralograma de cabello es los metales que han pasado al tejido y se han depositado ahí. Habla incluso de depósito intracelular. Claro, eso es una información importante, pero no lo es todo. Cuando tú, además de medir el mineralograma de cabello, puedes mirar metales en la materia fecal, encuentras un dato adicional. Es, oye, este hombre o esta persona está echando por el intestino esto. Eso es una noticia buena. Te habla de que tienes determinada sustancia, pero la estás detoxificando porque lo has encontrado en la materia fecal. Y lo mismo en la orina. Es diagnóstico para ver qué tenías en la orina y qué estás echando por esa vía. O sea, que lo estás filtrando. Antes, cuando te decía de que no hay que entrar en paranoias, es porque yo, que llevo ya unos cuantos años, yo hasta ahora prácticamente no he visto nadie que tenga carencia absoluta de metales pesados. No existe esa carencia absoluta. Todos estamos en contacto con algo y esto no es nuevo. Se conocen las arcillas volcánicas, de donde viene la zeolita, la bentonita y estas cosas, que hacen, digamos, parte de las herramientas terapéuticas de la medicina china más ancestral. Ellos ya sabían que había tóxicos. El arsénico, por ejemplo, se encuentra en el arroz, y cuanto más asiático viene, o sea, el arroz que viene, por ejemplo, de Bangladesh, se sabe que las aguas subterráneas de Bangladesh tienen una alta actividad volcánica y eso genera arsénico. De lo que necesitamos empaparnos es del conocimiento de que esto se trata de una interacción. No solamente todo aquel que tiene arsénico en la orina tiene un problema, todo aquel que tiene en el cabello plomo tiene un problema. No es necesariamente así. Es la interacción entre tu cuerpo, la capacidad de detoxificarte y el agente tóxico. La carencia de esta información tóxica viene, yo creo que por un exceso del mundo bacteriológico, que es el que a nosotros se nos enseña en la carrera y el que se practica. O sea, todas las itis se las achacamos a una infección. Otitis, rinitis, sinusitis, laringitis, amigdalitis, bronquitis, prostatitis. Cualquier itis, de entrada, si vas a una consulta con una itis, vas a salir con una receta de un antibiótico. Pues interesa que nos demos cuenta de que no necesariamente es así. Hay muchas itis, inflamaciones, que son producidas por tóxicos, por toxinas. De hecho, lo que acaba de pasar en los últimos 2 años tiene mucho que ver de síndrome tóxico, mucho, lo que es un síndrome tóxico. O sea que por ahí vamos abriendo camino. Y es bueno aprender a encontrar métodos de diagnóstico, para cerrar tu pregunta, que cuanto más información tengas, mejor. Se puede hacer mineralograma incluso de uñas, saber en las uñas qué tipo de metales hay. Y luego que no dejemos de comparar con la clínica, siempre. Yo recuerdo mi profesor de semiología, que es la ciencia de la medicina que habla de los signos y los síntomas del enfermo, que nos recomendaba, no se piden pruebas a voleo a ver qué sale. Es decir, no es bueno hacerse un electrocardiograma a ver qué sale, porque luego, o un mineralograma de cabello a ver qué sale. Es, si realmente piensas
que hay una toxicidad por determinado mineral, Ujú. pide una prueba con un objetivo claro. Si me sale esto en lo que yo estoy pensando, voy a hacer esto. Si no, vemos que mucha gente con la proliferación de la información que aporta Internet se va a hacer pruebas de todo a ver qué me sale. Y eso no es una buena medicina. La medicina debe ser ordenada a la sospecha clínica primero. Yo que sospecho y entonces voy a hacer un trabajo diagnóstico para ver si confirmo o descarto el diagnóstico en el que estoy pensando. Claro. Y esto también sirve, ver la clínica también sirve para el que ha pasado por un proceso largo de desintoxicación, también poder decir, bueno, ya muestro, no tengo que ir a hacerme un laboratorio a cada rato para ver si mejoré. También mi clínica, cómo estoy, cómo me siento, la energía que tengo también tiene que ver con que esté detoxificado o no, ¿no? Digo, con respecto a esto que dice de no convertir esto en una paranoia, ¿no? El tema de la detoxificación en una paranoia, en un no paro nunca, entender que esto empieza y termina, ¿no? Sí, entender el cuerpo como una cosa muy dinámica. El hecho de que un día te encuentren, yo qué sé, mercurio en el pelo no quiere decir que toda tu vida vas a tener que estar detoxificando mercurio, o plomo, o cadmio, o que has hecho una labor de desintoxicación y a los 5 años te vuelves a hacer otra analítica y sigue apareciendo ahí el determinado mineral. Es porque es una cosa dinámica en un entorno que nos está llenando de basurita constantemente. Sí. Es importante, digamos, ayer lo decía en otra charla, Mar Alonso, decía, una de las formas de sanar es el conocimiento. Y es bueno que la sociedad empiece a salir de la superficialidad, de la televisión, de vivir en el mundo de Yuppie y las responsabilidades del médico. Es bueno que cada uno se haga responsable de crear su futuro en todos los aspectos y eso incluye la salud. Y para eso hay que estudiar. Yo me alegro de que cada vez haya más gente que no es médica, que está estudiando en la Escuela de Salud Integrativa estos temas, porque luego esos son como puntos de ignición que luego son semillas que se van sembrando y se van sembrando y esperamos que esta información, como decía antes, llegue un día al colegio. Que no sea solamente la biología, las ciencias naturales como una materia aburrida, sino que tengamos la capacidad de enseñar a nuestros niños, primero desde casa, pero el que no tiene no da, pues si yo no sé cómo no lo puedo enseñar, y luego en los sitios donde donde se aporte la educación. Que eso es otro aspecto de los que tiene que salir el ser humano actual y es de esa educación que no vale para nada hoy en día. Es decir, te enseñan un montón de cosas durante 11 años que no son las que deberíamos, y el homeschooling y todas estas cosas que se están poniendo de moda van a ayudar a que el ser humano vaya despertando y vaya saliendo de esta enfermedad crónica. Así es, yo estoy convencida de eso. Nosotros en casa, a ver, en Venezuela ya los niños pueden ir a la escuela, pero como tenemos nuestra situación con Santiago, con sus pulmones, que son vulnerables, hicimos un acuerdo para tenerlos en casa con homeschooling. Y ha sido maravilloso realmente. Aparte de que nos dedicamos pocas horas en realidad al día a la educación formal, esos niños están ocupados en la cocina, en el gallinero y en otras cosas que para mí son vitales, ¿no? Porque finalmente, a ver, yo nunca he entendido que la educación no esté en Venezuela en particular, ¿no? Que no esté organizado el plan educativo, el pensum, en función de dónde vives, ¿no? De tu entorno. Eh, nosotros vivimos en un entorno rural y semirural. Obviamente, estos niños tienen que aprender del campo, en toda la amplitud del campo, ¿no? Todo lo que implica el campo, que no es solamente arar, sembrar o criar animales, ¿no? Es un mundo enorme y hermoso. Pero sí, yo también creo que así como estos 2 años fueron terribles en muchos aspectos, de los que hoy no podemos hablar para que no nos cierren la cuenta, también han sido súper positivos porque hay un montón de gente queriendo estudiar,
a entender cosas que nunca se había planteado entender y educar a sus hijos de otra manera, ¿no? Creo que ha sido también un gran despertar a un hombre que yo espero que dure. El despertar, digo, ¿no? La situación del despertar. Si somos capaces de ver, metámonos un poquito en cuerpos sutiles. Si somos capaces de ver nuestro cuerpo emocional, el de cada uno, que corresponde a un inconsciente colectivo o a un cuerpo emocional colectivo, porque todos los seres humanos de este planeta estamos conectados con el planeta, con el cosmos y entre nosotros. El que hubiera pasado lo que pasó en los últimos 2 años ha sido elección nuestra para que llegara ese cambio de conciencia y se acelerara un poquito. De manera que cada individuo tuviera una sacudida tal que le llevara a plantearse muchas cosas, que le sacara de la rutina. O sea, nada pasa por casualidad. Y nuestra mente, el cuerpo mental inferior, que es el que juzga y que está constantemente diciendo esto no debería ser así, esto no tendría que haber pasado. Dice, pero tú te has dado cuenta de lo que estás diciendo. Tú que perteneces a una comunidad de 8.000 millones de seres humanos en un planeta de una galaxia donde hay miles de planetas como este que están girando a una velocidad determinada por ahí, por una cosa que llamamos cosmos, en un universo. ¿Tú te das cuenta de lo que significa cuando tú te atreves a decir, yo no estoy de acuerdo con eso? Eso merece la pena darle una pensadita, porque lo que ha pasado realmente es poner el pie en el acelerador hacia un cambio de conciencia. Tú mira que los 4 grandes pilares por los que la humanidad ha sido manipulada están siendo expuestos. Acabamos de hablar de uno, que es la educación. La educación, ya no queremos llevar a los niños al colegio porque sabemos que allí los van a enseñar a ser pagadores de impuestos y esclavos de un sistema que ya no queremos. Segundo, el sistema sanitario está en la mira de mucha gente está cambiando, está desconfiando, quiere aprender terapias naturales. Tercero, la manipulación de lo espiritual, que las religiones todas tienen su porqué, nos han ayudado mucho durante mucho tiempo, pero también se ha metido mucha manipulación ahí. Cuando hablan del amor, aciertan, cuando hablan de los ritos y de otras cosas, por ahí nos manipulan de una manera impresionante. Esas 3 cosas, la nutrición y luego la política, política / economía, eso ya también todo el mundo, o mucha gente, una gran mayoría de los seres del planeta, están mirando con otros ojos todos esos 4 pilares de ese sistema que se está viniendo abajo. Lo digo porque soy un convencido, posiblemente por donde tengo mi Júpiter y mi Neptuno en la carta astral, pero soy un convencido de que no hay vuelta atrás, de que el despertar de la conciencia del ser humano es una realidad. Lo que pasa es que tenemos que vivir la inercia de la frenada. Cuando tú frenas, no frenas en seco. Hay una inercia y todavía hay, yo qué sé, odres viejos en los que no cabe este vino nuevo del que estamos hablando, pero sí que es un cambio que se conoce desde hace mucho tiempo, que se ha anunciado desde mucho tiempo, y que nosotros somos esos agentes del cambio. Nosotros, los que estamos alzando la voz de decir, oye, metales pesados, oye, detoxifica, y vuelve a la naturaleza para alimentarte con cosas naturales. Mira que la alimentación no está bien, mira que el estrés. No hemos venido aquí a vivir estresados y estamos preparando el terreno para que los que vienen detrás de nosotros sepan que aquí venimos a desarrollar la raza humana, unos talentos determinados, a que cada uno realmente fomente sus actividades artísticas, las cosas más del espíritu y menos de la materia. Y para eso, aunque parece que me he ido a una cosa muy filosófica, no es así. Para poder hacer el cambio, tenemos que limpiar las antenas de nuestro receptor. El receptor, nuestro vehículo, que es el cuerpo físico, o que por lo menos llamamos físico, pero que posiblemente es igual de sutil que los demás,
sea capaz de recibir los mensajes más elevados. El cuerpo tiene que estar más limpio, tiene que vibrar alto, tiene que tener una alimentación lo más natural posible. Y es ahí cuando se juntan en un cómodo medio, en la medicina holística, las cosas de lo visible, de lo tangible y de lo no tan tangible, para que vayamos avanzando en ese sentido. O sea que sí, estoy convencido de que es irreversible y de que el despertar viene, y cuando despiertas, ya en un entorno como en el que estamos, es muy difícil dar marcha atrás. Es poco probable que todo esto dé marcha atrás. Así es, así es. Sí, y ahí la importancia de hacer comunidad, ¿no? A mí me encanta esa palabra, me parece que esa palabra hay que pulirla y sacarle filo, porque creo que justamente estos 2 años han servido para que nos juntemos los que nos tenemos que juntar, ¿no? Como decía un amigo, los locos estamos para juntarnos, decía. Y creo que sí, que hay que hacer comunidad y no sentirse solo, ¿no? En medio del cambio. Y no actuar solo en medio del cambio. Actuar realmente con conciencia de que uno es vocero del cambio. No asumir que los demás también entiendan de qué se trata y que los demás han visto el Matrix, ¿no? Y han decidido tomarse la otra pastillita, sino seguir como en campaña siempre para abrirle la cabeza a otros. A ver, volviendo, tengo algunas, hubo personas de esta comunidad que me dijeron que le hiciera preguntas y hay una que me interesa mucho, que es el tema del amoníaco en los niños con autismo, ¿no? Esto de que todos los niños con autismo tienen amoníaco. Me gustaría saber de dónde viene y si se trata igual que una desintoxicación por metales pesados o se trata de manera especial. No todos los niños tienen de todo. Bien. Es una respuesta que a mí me facilita mucho la enseñanza y que al que hace la pregunta le complica mucho el aprendizaje. Y es la muestra de que cada uno tiene que aprender a escuchar, cada uno tiene que hacerse responsable de lo suyo. El amoníaco es un producto de desecho del metabolismo de un cuerpo normal. Tengas o no tengas autismo, tú estás produciendo amoníaco básicamente del consumo proteico. Es en el modelo básico de Pischinger. En el modelo básico de Pischinger se habla de cómo entran los nutrientes a la célula, que la célula respira, igual que respira el ser humano, la célula respira, recibe oxígeno y exhala. La célula echa el CO2 por la vena, fruto de su proceso de respiración. O sea, el CO2 que nosotros echamos para afuera no es más que la unión de todo el CO2 que tus células han producido al usar el oxígeno. Luego a la célula le entran las proteínas y lo que salen son ese tipo de productos nitrogenados, como la urea, el amoníaco. Luego a la célula le entran carbohidratos y lo que sale, como si fuera... Entonces, lo de que entren las proteínas y sale la urea, el ácido úrico, es como que la célula hace pipí, igual que el ser humano hace pipí. Luego, cuando entran carbohidratos y grasas, para el metabolismo de la célula y del cuerpo, sale pues colesterol, que es como la caca, la materia fecal de la célula, y todo eso va por las venas. Si tenemos concretamente un niño con niveles altos de cualquier tipo de tóxico, vamos a por él y enfoquemos en ese niño concretamente esas toxinas. Hay muchas formas de llegar a la disfunción neurológica desde la toxicología. Por ejemplo, tanto en los dos extremos de la vida, en los niños que están presentando problemas del espectro autista y en los mayores que están presentando demencias y problemas tipo Alzheimer. Uno de ellos es el desconocimiento de que el cerebro es grasa. El cerebro es un tejido graso. El cuerpo, uno de los compartimentos que usa para guardar basura es la grasa.
Y cuando uno tiene grasita en la barriga, pues ahí el cuerpo puede estar guardando metales pesados, plásticos, bisfenol A, todas estas cosas. Pero el cerebro también es grasa y puede que llegue un momento en que en el cerebro se empiecen a depositar toxinas liposolubles, las que son solubles en grasa. Entonces, ojo con la cultura esta de que el colesterol tiene que estar bajo, de que las grasas son malas, de que no hay que comer grasa. Hay que recuperar el conocimiento de la grasa sana como parte fundamental de nuestra alimentación. Otra forma por la que se puede llegar es, que ya lo hemos hablado, los metales pesados. Concretamente el mercurio es muy tóxico, muy neurotóxico, pero prácticamente todos son. ¡Ay, he vuelto! Hola, hola. Hola, ¿me ves? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, perdón, qué pena. Estamos ahí, creo que en los últimos minutos de internet, del servicio de internet. Pero bueno, Sí. hagamos Yo estuve lo hablando un posible, poquito de perdón. No te preocupes, estuve hablando un poquito del tema de la microbiota, terminando el concepto de que lo que es importante en la familia de los niños con espectro autista es el conocimiento de los protocolos de detoxificación sin esa tendencia a lo individual, sin que sea excluyente. Sí, Es decir, el amoníaco, el plástico, los metales pesados, el gluten, es todo junto. Es todo junto. Y es eso todo es bueno junto. mantenerlo así, mantener la visión global, no generar compartimentos estancos en los que sí, ya están aquí los que hablan de gluten sí, gluten no, porque los seres humanos somos así, al final nos gusta cuestionarlo todo y estamos todo el rato un poco a la gresca. Lo importante es enfocarse en intestino no permeable, microbiota intestinal, nutrición lo más ecológica posible, entendiendo el cerebro como un asunto como un órgano graso, y también desde la biodescodificación, que siempre me apoyaré en ese término,
entendiendo el para qué de esa enfermedad en esta familia. ¿Para qué? ¿Por qué esa alma ha desarrollado eso? Eso tiene una... Hola, hola, acá estamos de nuevo, a ver si logramos conectarnos con el doctor Sergio. Hola, hola. A ver. Doctor Sergio, lo esperamos. Bueno, hasta ahora súper interesante, como lo esperábamos y más de lo que esperábamos. Ojalá que el doctor vea y se pueda conectar. A ver si alguien le manda un mensajito diciéndole que estamos de vuelta por acá. Bueno, súper, un encuentro hermoso como esperaba. Espero sus comentarios. Veo que hay un montón de preguntas y bueno, y algunas no sé si podrán ser respondidas, pero el doctor Sergio tiene su Instagram que se llama @dr Sergio Mejía Viana. Síganlo, realmente es un maestro de los buenos, un ser diferente claramente a la media de los médicos y bueno, súper formado, súper holístico, súper humilde aparte, con ganas de cambiar y de seguir cambiando, ¿no? Bueno, que el doctor tiene problemas para conectarse. Vamos a ver si lo logra. Bueno, en resumen, hoy nos ha estado, gracias Raquel, bella, hoy nos ha estado hablando de un montón de cosas, ¿no? Del rol, no solo del rol del médico hoy, sino también de nuestro rol ante un diagnóstico, ante la vida, ante la nueva realidad que tenemos luego de 2 años de pandemia. Acá está Sergio. Hurra, un hurra porque lo hemos logrado. Vamos a ver cuánto nos dura. Yo creo que vamos a tener suerte. ¡Bien! Es que se nos olvidó algo y es que Instagram a la hora corta. Los directos a los 60 minutos los corta. Claro, ese es el problema. Ese es el problema cuando nos olvidamos. No hay ni café en el medio y nos olvidamos del tiempo. ¿Qué tal? Y no me dejaba entrar. Estaba intentando un rato largo y no conseguía. Me salía todo el rato, ya ha terminado el directo. Pero bueno, aquí estamos. Si quieres, no sé, seguimos un rato más. Bueno, quedamos. Lo último que escuché fue también preguntarnos por qué y para qué hay un niño con autismo o hay un diagnóstico en casa, ¿no? Porque realmente diagnósticos hay muchos y hay que preguntarse el por qué y el para qué, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Sí, en la medicina holística ya no podemos hacer caso omiso de los asuntos emocionales y espirituales. A ver, estamos ya muy empapados de lo micro, de la microbiología, de la célula, de los parásitos, de ver todo al microscopio, con tecnología muy avanzada, lo micro. Y nosotros no rotulamos a nadie como, oye, ¿qué celular eres tú, no? Tú eres muy de hablar de la célula, eres un poco celular. Sin embargo, sí estamos hablando de la gente espiritual. Oh, es que tú eres muy espiritual, es que siempre estás impregnándolo todo de los comentarios estos de la biodescodificación. Es porque si queremos hacer medicina holística y de verdad queremos avanzar, tenemos que dar ese paso de renunciar a lo espiritual como una creencia, que es un programa religioso de las religiones tal como las hemos vivido hasta ahora, para hacer de eso la experiencia que te lleve al verdadero despertar. El despertar de la conciencia no es solamente darse cuenta de lo geopolítico y convertirse en un conspiranoico de primera clase. Ese suele ser el primer paso para mucha gente, pero despertar realmente es conectar con tu realidad espiritual, entender libros como El plan de tu alma,
saber qué hay antes del nacimiento y después de la muerte, que la vida sigue, que la vida es eterna. Entonces, poder encajar a tu ser humano actual, mortal, dentro de esa eternidad, tiene un valor incalculable también para la salud del cuerpo físico, para la salud familiar. El aceptar que ese plan álmico se está llevando a cabo en tu vida encarnado en este cuerpo. Y no hay que estar preguntándose ya, dándose golpes de pecho y ¡guau! Sino cuanto antes puedas entender, recibir el mensaje y aprender de él, esa es la principal fuente de paz interior. Y la paz interior es la fuente de salud del cuerpo físico. La coherencia cardíaca, el mindfulness, el yoga, la meditación, todas estas técnicas que están llamando a gritos al ser humano a conectar con su realidad espiritual son las que van a hacer que su cuerpo físico sea más longevo, que el ADN, descubramos todas las fibras de ADN que hay, que los telómeros no se acorten de manera que el cuerpo pueda ser más longevo. La paz interior es la fuente prima de salud. Y en la medicina holística tenemos que perder la vergüenza para hablar de estos temas también. Suelo poner el ejemplo de la medicina tibetana. Tengo un libro por ahí donde cuentan cómo se forman. Los médicos tibetanos llevan una tradición ancestral y se forman durante 10 años sin especialidad. O sea, lo que nosotros usamos de carrera y especialidad médica, para ellos es toda la formación en medicina y tienen muy en cuenta los aspectos espirituales, que no religiosos, y su impacto sobre la salud y el origen de las enfermedades. Ahí cabe la pregunta, después de toda esta introducción hermosa, de por qué llega un niño con el diagnóstico que llegue a una familia. ¿Por qué? ¿Usted ha llegado a alguna conclusión al respecto? Así sea básica, obviamente hablamos de bioindividualidad y demás, pero ¿alguna vez ha llegado a esa conclusión, teniendo algún paciente delante y diciendo, sí, es que esto te tenía que tocar por esta razón? Eso hace parte de mi camino, a lo mejor no... Mi camino empezó con 2 rieles que al final se acabaron juntando. Es decir, lo profesional y lo espiritual al final se juntaron en uno solo, y por eso la capacidad de hablar de forma holística. Eso lo explica muy bien el libro El plan de tu alma, de Robert Schwartz, que recomiendo yo por ahí. Hay familias que tienen pruebas duras, vistas desde el plano mental de este aquí y ahora. No solamente una enfermedad, hay quien pierde el hijo directamente. O sea, una madre que pierde un niño de 3 años, de 5 años, de 10 años, esas son auténticas tragedias. Y, oiga, ¿esto para qué? ¿Por qué? ¿Usted qué me va a contar a mí? O sea, a veces el silencio es el mejor acompañante. Pero luego, si te vas al plano álmico a entender que antes de nacer tu alma ya está diseñando lo que se llama el cuerpo causal, que es uno de los cuerpos sutiles, es el que desarrolla la plantilla sobre la cual un cuerpo físico se va a desarrollar. ¿Por qué si no las células de ojo siempre se forman en el ojo, las células de dedo siempre se forman en el dedo, las células de hígado siempre se forman en el hígado? Es porque hay una plantilla, una falsilla, que es lo que está constantemente generando el cuerpo causal, que es uno de los 3 cuerpos sutiles superiores, junto con el búdico y el átmico. En el proceso de que un ser se individualiza, viene la primera parte, que es el cuerpo átmico, que es el que se individualiza del todo. Es como si fuera una especie de divertículo. Hace una especie de divertículo, como si aquí estuviera. De aquí para arriba está lo no manifestado y de aquí para abajo vamos a empezar a manifestar. Pues sale un divertículo, que es el cuerpo átmico, con T, que es el que llamamos espíritu. Luego de ahí viene el búdico, que es el que ya se va metiendo en un campo de frecuencias en el cual se va a manejar lo que se vaya a manifestar, sea un animal, sea un mineral, sea un planeta, sea un ser humano. Luego viene el cuerpo causal, que es el que dibuja la falsilla. Y esa falsilla empieza a trabajar de acuerdo con el cuerpo átmico de la que va a ser madre.
Y entonces ahí, hablando un poco coloquialmente, se genera un contrato preálmico entre esa madre que ha sido elegida por el alma que viene y el alma que viene. Dice, voy ahí con todas las consecuencias, sé a dónde voy y sé lo que voy a tener. De hecho, a veces esos pactos se rompen. El alma dice, uy, mira, ¿sabes qué? No, voy a dar marcha atrás. Y entonces esa noche la madre tiene pues una pérdida, un aborto espontáneo. Eso es bueno también estudiarlo con ánimo científico, filosófico y religioso. Son tres patas que deben dejar de reñir en nuestra mente para que las podamos juntar. El ser humano es un animal mamífero que ha venido a experimentar su origen, a ver de dónde viene. Los gatos no se preguntan esto, los gatos son gatos y mueren siendo gatos y no hay ningún gato de momento planteándose hacerse vegano y dándose culpas porque ha matado a un pajarito. No, va y lo mata y te lo lleva diciendo, mira lo que he hecho. Y uno, pero ¿qué has hecho, gato? Nosotros estamos en el campo ese emocional constantemente juzgando, diciendo que es bueno y que es malo. No sé al final por qué me he ido aquí a los cuerpos sutiles, pero así, por lo del cuerpo causal. Sí. Eso se investiga y aporta paz y aporta respuestas. Entiendo que son situaciones duras, que emocionalmente te llevan al límite. Y lo que yo puedo decir es que siempre hay un para qué. Siempre hay un para qué. Siempre, siempre. Y es Yo un estoy poco como los... convencida de que nuestros hijos saben dónde nacen, dónde tienen que nacer o dónde eligen. Claramente eligieron dónde nacer y algunos, claro, esto es fuerte, ¿no? Porque lo he pensado mucho y digo, bueno, por lo menos mis hijos, mis tres hijos, que cada uno vino con problemas de aterrizaje, nacieron en un lugar donde sus papás estaban dispuestos a cambiar todo por ellos. Y ahí es cuando me entra la congoja por aquellos niños que nacen en familias donde los papás no quieren despertar, ¿no? A que ese niño trae un mensaje de cambio, ¿no? Es fuerte. Sí, a ver, yo cuando usamos la palabra querer despertar, paso un poquito de puntillas, porque sí que existe la voluntad, pero hay dos tipos de voluntad, la voluntad del espíritu y luego la voluntad del ego. Si queremos un poco diferenciar el comportamiento del personaje, el personaje que todavía no sabe que tiene un espíritu o que no lo maneja o que no sabe eso de qué va. Es como el muñequito de un videojuego que está en modo demo. Cuando tú ves un videojuego en una pantalla de una televisora y está el juego en activo pero en modo demo, ahí tú no lo puedes controlar. No lo puedes controlar. Y si de repente llegas tú conectada con tu muñequito, tienes que aprender a interactuar con los muñequitos que siguen en modo demo. Porque si no haces eso, la capacidad de interactuar tú con los que están en modo demo, al final no puedes jugar, no disfrutas del juego. Y ahora mismo estamos en un momento de avance colectivo. El ser humano puede avanzar de modo individual y pues yo qué sé, serán estas vidas que hemos tenido como monjes en el Tíbet y ahí nos hemos iluminado, nos hemos ido de vuelta a casa y ya está. Y bueno, pues ya sé esto de qué consiste. Un mamífero que encuentra su origen, aprende a meditar, descubre su cuerpo astral, sabe usarlo, es consciente de su astralidad y un día dice, me aburrí, me voy, que me entierren, ya me enterrarán mañana. Pero ahora mismo es un momento colectivo y cada uno está teniendo la oportunidad de aportar en la manera en que recibe, en la manera en que conoce, en la manera en que le va tocando. Si a mí hace 10 años me hubieran dicho, mira, tú dentro de 10 años vas a estar hablando de medicina integrativa a gente que no conoces a través de una pantalla y la gente se va a emocionar. Yo diría, pero
pero ¿por qué? ¿A son de qué? Y yo no sé, no están mis planes. Sin embargo, aquí estoy. O sea, que la vida es esa cosa que pasa mientras nosotros hacemos planes. Es una frase que me dijo uno de mis jefes que falleció inesperadamente a los 56 años. La vida es aquella cosa que pasa mientras tú y yo hacemos planes, Sergio. Pues la vida lleva su ritmo y o te aclimatas o te aclimueres. O aprendes a fluir con disciplina, desde el corazón, con amor, o esto se convierte en una auténtica tragedia y en un infierno. Es muy importante que aprendamos a callar la mente, esa mente egoica que está constantemente señalando y diciendo y mi vida sería mejor si esto no hubiera pasado. Es como el locutor del partido de fútbol. Dedícate a mirar el partido de fútbol y calla al locutor. Disfruta del partido, ten tú tu propia visión, porque cuando el locutor está diciendo que no sé qué, y tú no estás de acuerdo con el locutor y se genera ahí un estorbo, es un estorbo. Sí. Interferencia, tal cual. Hermoso. Doctor, difícil volver a las preguntas sobre metales pesados y demás que traían las personas de la comunidad. Muy difícil después de estos temas tan realmente poderosos, ¿no? Pero sí que podemos, sí, venga, bajamos. Venga, metales pesados. Un escalón. Bien, yo igual, como tengo pánico de que se corte el internet, quiero recomendarles el canal de YouTube del doctor Sergio. O sea, al doctor Sergio, yo lo encontré a través de la Escuela de Salud Integrativa, pero él tiene su propio canal, ¿cierto? Y habla de todas estas cosas, ya que veo que ha generado una empatía hermosa y enorme con un montón de personas que están siguiendo la conversa. Entonces, bueno, los invito para que puedan estar con él. Y aparte cuéntenos de su espacio para terapia en Málaga. Bueno, yo sigo haciendo la cardiología convencional en varios sitios. Yo trabajo en Málaga, en Melilla y en Madrid. Y hago consulta de cardiología normal, pero en mi consulta privada sí hago ya una visión un poco más integrativa, un poco más holística. No obstante, yo trabajo como cardiólogo. Es decir, la mayoría de la gente que me busca como cardiólogo. Y sí que se ha desarrollado mucho últimamente la consulta online y ahí sí estoy teniendo mucho más impacto con lo de los metales pesados. Una de las terapias que yo aprendí a usar cuando empecé a descubrir los metales pesados era la terapia de quelación con EDTA, que esa la hacemos aquí en Málaga, que viene muy bien, que bien hecha, bien indicada, es muy buena. Pero luego me he dado cuenta de que no es solamente eso, una terapia para metales pesados, sino que desde el punto de vista holístico hay que preparar el intestino, preparar el espacio extracelular, preparar el cuerpo para que esté lo más limpio posible para cuando tú llegas con la terapia de quelación. Hay diferentes niveles. No es lo mismo al fumador al que le van a amputar una pierna que el que viene simplemente pues porque su mineralograma de cabello ha salido plomo y bario y alguna otra cosita más. Entonces sí, online me estoy moviendo mucho. Málaga, Melilla y Madrid, mis sitios de consulta habitual. Y todas las entrevistas, todos los vídeos los he subido a un canal de Telegram que se llama DR Sergio Mejía Viana. DR de doctor Sergio Mejía Viana. Está todo en Telegram, lo voy subiendo, lo subiré. Hay cositas en las que me repito, pero hay otras en las que no. Un poco en ese afán de hacer de puente. Es decir, un médico que se ha formado en el sistema alopático tradicional del siglo XX que hace de puente abriendo su mente y estudiando. Es decir, de esto hay que formarse muy bien, hay que tener la responsabilidad de saber estudiar antes de ponerte al servicio de alguien con una técnica determinada, con una terapia determinada. Hay que tener la responsabilidad de formarse muy bien en cada una de estas cosas. Así es, muy bien.
justamente hay una mamá que está en Madrid y que tiene hartas ganas de tomar una consulta con usted. Me dejó una pregunta. Ella tiene una niña que tiene, a ver, es que ya va, anoté tantas cosas. A ver, ¿qué método recomienda para desintoxicar de metales especialmente a niños y cómo se comprueba si está siendo efectivo? Siempre hay que recurrir a pruebas de laboratorio. Esa es la pregunta de ella. Pero aparte, su niña tiene, ay, se me fue la palabra, tiene crisis de epilepsia, ¿no? Ujú. Sí. Y ella se pregunta si los metales pesados tienen que ver con esta situación. A ver, las consultas individuales en charlas grupales como esta, siempre la respuesta será muy limitada, Por supuesto. porque la medicina no es así. Si yo estoy diciendo que es individual, pues yo normalmente en mi consulta mando un cuestionario de 3 hojas para que el paciente me mande toda su información, toda, absolutamente toda, antes de que nos veamos. Entonces, Así claro, es. ahora mismo yo digo cualquier cosa y puede que sea, puede que no. Ok. Eh, pero por abrir un poquito el campo, lo más importante cuando estamos hablando de toxicidad es intentar parar el chorro de toxinas. En Dejar la alguna, intoxicación, en alguna ocasión ¿no? puse un ejemplo y me quedé con él porque yo creo que es bastante ilustrativo. Tú imagínate que tienes una casa sin usar durante los últimos 10 años. Tienes una casa desocupada, no has estado 10 años, y cuando llegas un día abres la puerta y te la encuentras llena de arena, llena de moho Demo. y maloliente. Decides entonces llamar a un equipo de pintores y unos decoradores para que te arreglen la casa. Al día siguiente se plantan ahí los pintores, te miran y te dicen: caballero, yo creo que usted se ha equivocado. Aquí no tiene que llamar a los pintores. Tiene que llamar a alguien que limpie. Mire, ese agujero que tiene usted ahí en el techo, por ahí está cayendo arena. Tiene que llamar al que le repare el agujero del techo para que no siga cayendo arena. Tiene que llamar los que limpian, el equipo de limpieza, que quede todo muy limpio primero y luego ya podemos venir los pintores y cuando nosotros hayamos pintado, vendrá la señora con los cuadros. Entonces, esto lo uso para comparar lo que pasa cuando un niño al que le queremos quitar metales pesados se alimenta todos los días de colacao con leche, de alimentos procesados, Sí. de bollería dulce, sigue entrando azúcar, no hay una conciencia de los plásticos, de los alimentos, de las ollas con las que se cocina. O Así sea que es. es más importante empezar por ahí, es decir, a ver, ¿cómo hacemos para frenar la entrada de tóxicos a este barrilito, que es mi hijo? Y de paso, vamos viendo estrategias que mantengan su cuerpo limpio. Es mucho más importante pensar en clave de limpiar el espacio extracelular que pensar en clave de cuáles son los quelantes de los metales pesados, cuáles son las sustancias, porque esto ya se sabe hoy en día mucho, se Así sabe es. que hay carbón activado, que hay clorela, que hay zeolita, que está el NAC, sabemos que hay un montón de sustancias que quelan metales pesados, Ujú. pero si el espacio extracelular es como una pecera sucia que está llena de porquería, ese quelante no va a llegar a donde tiene que ir. Y Así es. entonces, al año vas a volver a la consulta diciendo: es que la zeolita no ha funcionado. No es que no haya funcionado la zeolita, es que el intestino estaba permeable, es que el cuerpo está lleno de basura y la zeolita no ha sido capaz de llegar a su destino final para poder atrapar los metales pesados y limpiarlos. O sea que es más importante esta visión Sí. desde la casa antes que saber cuáles son los quelantes, que ya hoy en día lo sabemos muy bien. Totalmente de acuerdo. Una de las cosas con las que siempre trabajo con la comunidad es con la conciencia de contaminación cruzada, además. Porque, a ver, muchas familias llegan a atender al niño
atender el diagnóstico del niño, la dieta del niño, el entorno del niño, ¿no? Pero el entorno, o sea, la carga tóxica de ese niño, olvidándose que ese niño vive con nosotros y que nosotros somos parte de esa carga tóxica, ¿no? Es decir, si yo me perfumo, ese niño va a afectarse. Si a él no le doy cereales, pero yo los consumo y están en mi casa, va a haber contaminación cruzada, ¿no? Y eso creo que es algo en lo que debe trabajar la comunidad, los terapeutas, los médicos, ¿no? Desde entender que en una consulta no podemos perfumarnos, no podemos ponernos un desodorante que huela fuerte, hasta hacerle entender a los padres que no se trata de la dieta del niño, ¿no? Que somos todos los que tenemos hiperpermeabilidad intestinal, somos casi que celíacos, ¿no? Casi que celíacos. Eso es como casi que diabéticos también, ¿no? Porque nuestra exposición al azúcar también nos hace un montón de daño. Entonces, claro, es complicado, ¿no? Entenderlo, ¿no? Hay personas que ni siquiera cocinan y de la noche a la mañana un médico les dice que tienen que cambiar su dieta, ¿no? Y dice, ¿cambiar cuál dieta si yo ni siquiera cocino? Sí, sí, sí. Sí, es un cambio muy importante, muy exigente, demandante, pero eso, lo que decías antes, muchos niños están viniendo a eso, a que abramos los ojos, y no solo niños, hay gente mayor desarrollando síndromes de sensibilidad central, fibromialgias, todo esto. Mira, hay uno de los grandes expertos a nivel internacional en el campo de la medicina ambiental, que es el campo que engloba esta cosa, es el doctor Nicolás Olea, que es un catedrático de una universidad que está aquí al lado en Granada. El doctor Nicolás Olea, le he oído yo varias veces, la última hace poquito en un festival de naturopatía que hay aquí en Málaga, un evento, y dice de la cantidad de tóxicos que orinan los niños españoles. O sea, se hace una prueba de orina de, por ejemplo, los plásticos, los pesticidas, los herbicidas, todos los componentes químicos, la cantidad de ingredientes que hay en un perfume que tú acabas de mencionar, eso el niño lo huele o se lo unta por la piel y eso acaba circulando. El tema de plásticos lo está desarrollando un grupo italiano que ha descrito el término plástico 80, porque la placenta moderna está llena de microplásticos en la madre. El plástico viene en todo aquello que viene envasado en un tetrabric, tiene plástico. Los bisfenoles y los ftalatos, que son tóxicos derivados del plástico, en el fondo es PVC derivado del petróleo, eso está al orden del día. En los biberones, en los chupetes, en todo lo que viene a nuestra casa de plástico, el uso del microondas. O sea que la tecnología nos ha separado tantísimo y nos hemos dejado llevar tan lejos de la naturaleza que lo que estamos viendo ahora es gente que está poniendo el freno diciendo, oiga, tenemos que volver, tenemos que irnos de vuelta. Tenemos que ir de vuelta a desintoxicarnos de tanta química para recuperar la conexión con la naturaleza, sobre todo desde la nutrición, los utensilios de cocina, qué comes y por qué, qué tipo de fruta compras y por qué. Es un camino, es intenso, es largo, pero cada vez hay mucha más conciencia, cada vez hay más conciencia de esto. Así es, más conciencia, más información. Y bueno, y lo único que dista entre el poder y el hacer es la voluntad en todo esto, ¿no? La voluntad. Sí. Y una cosita también que quería contar. Este año yo estoy en el comité organizador del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa. Una mesa redonda que se me ha encomendado a mí organizar tiene que ver con la preparación de los embarazos de los padres jóvenes. ¡Qué maravilla! La idea viene precisamente de una charla que dio el doctor Nicolás Olea en otro congreso en Santander el año pasado. Y es esta: la mujer fumadora, cuando deja de fumar es cuando se entera de que está embarazada, habitualmente. Y eso suele ocurrir a la semana 8, más o menos. Entre la 8 y la 10 la mujer se entera que está embarazada y entonces decide dejar de fumar. Han pasado 8 semanas en que el niño ha recibido ahí un montón de dosis de cadmio y de plomo
y de mercurio también, porque, y de arsénico y de todas las toxinas que hay en el cigarrillo. Y luego el padre tampoco se va a ir de rositas. O sea, los metales pesados tienen un efecto genético sobre los genes, efecto epigenético, con lo que deducimos que la calidad del esperma y de los óvulos de los padres que son fumadores y que tienen una mala alimentación es de peor calidad. Y esto hace parte de, cogiendo un poquito otra vez el tema de la evolución de la conciencia, de hacia dónde tenemos que ir es a generar cuerpos más sanos, receptores que sean capaces de conectar con el espíritu. Y eso, por eso cuando decías, es que ahora no podemos volver a los metales pesados, sí que debemos hacer esa conexión, porque queremos traer niños más sanos que sean capaces de vidas más largas y más llenas de contenido. Y para eso el embarazo se tiene que preparar. Así es. Cuando se puede. Es decir, que los dos dejen de fumar, ojalá un tiempo antes de invitar esa alma a que venga a la familia y hacer un trabajo de detoxificación y hacer una preparación emocional y física de cara al embarazo. Entonces yo creo que esa mesa redonda va a ser bonita porque vamos a tratar estos aspectos para que la gente tenga conciencia. Vamos a tener un hijo, sí, no es solamente comprar las cosas y tener dinero para darle una buena educación, que es más o menos lo que se dice, no, a ver si yo quiero tener un hijo, quiero tener trabajo. No, mi cuerpo tiene que estar lo mejor posible para que los espermatozoides de ese día sean los campeones y el óvulo de ese día sea el campeón, de manera que la información genética que se junte y produzca ese cuerpo sea la mejor posible. Así es. Sí, ojalá los embarazos fueran planificados, sin duda, ¿no? Eso le daría a los humanos la capacidad de cambiar inclusive su dieta un tiempo antes, ¿no? Pensando en esto de la microbiota de los primeros 1000 días. Que en realidad sí, debería ir un poquito antes, ¿no? Desde la misma concepción. Sí, es tremenda la carga con la que se llevan los embarazos y aparte esta cosa popular de come lo que quieras porque estás alimentándote por 2. Sí. ¿No? Que es intoxícate más. Intoxícate más de lo que estás. Bueno, definitivamente el tema de la detoxificación empieza por dejar de intoxicar. Sí. Y allí se hace un trabajo enorme. Más allá de suplementaciones, más allá de desparasitaciones, más allá de, o sea, dejar de intoxicar. Sacar la carga tóxica de la casa desde la despensa hasta el baño, ¿no? Sí. Y hay una oportunidad de negocio ahí impresionante. La gente que está viendo el cambio se empieza a anticipar. Y por ahí habrá mucho para desarrollar. La cosmética ecológica, los jabones, los asuntos de limpieza ecológico, el perfume ecológico. Sí. Eso no es nuevo, eso es recuperar conocimiento ancestral. Así es. En Egipto, en el Egipto antiguo, y por ahí ha habido culturas que manejaban muy bien todos estos temas. Sí. Igual ahí con el tema de la cosmética natural también hay que tener yo creo que con todo hay que tener un montón de cuidado desde el punto de vista de la oportunidad de negocio, ¿no? Porque, a ver, está el tema de la dieta gluten free, que es terrible porque en realidad es cambiar una industria por otra. Y también está el tema de la cosmética supuestamente natural, que está llena de tensioactivos y de otro tipo de químicos diferentes, probablemente a los que encontremos con algo de marca en el supermercado, pero que igual son tóxicos, ¿no? Igual esconden mercurio, igual esconden un montón de cosas. Yo creo que hay que hacer que las personas entiendan que la sencillez es la fórmula. Por ejemplo, tener un jabón que esté hecho con un aceite e hidróxido de sodio y nada más, ¿no? La sencillez por delante, ¿no? Pero mira todos los ingredientes naturales que tiene esto, ¿no? Entonces, volvemos como a la fórmula
de lo que compro en el supermercado, que tengo 60 ingredientes supuestamente maravillosos y en uno me metieron mercurio enmascarado, ¿no? En el ácido cítrico o en lo que sea. Como aprender por favor, cuando hagan esa mesa redonda, enseñarle a la gente a leer etiquetas. Es importantísimo. El tema de los suplementos. ¿Cuántos suplementos maravillosos esconden un montón de sustancias que realmente son contraproducentes con lo que estamos buscando, ¿no? Maltodextrina, sorbitol, maltodextrosa, los fosfato dicálcico, el bla, bla, son, ¿no? Como simplificar. Sí, si te das cuenta, todo eso viene de la mano de la rentabilidad. Cuando mencionaba la palabra oportunidad de negocio, era oportunidad de negocio consciente. Consciente, claro. Es no la necesidad de producir en masa para hacerse millonario, sino el negocio consciente va a ser aquel negocio desde la voluntad de servir. Así Y es. la vida, en su profunda sabiduría, irá poniendo en la palestra a aquellas personas que van dando el salto evolutivo. Estamos para servirnos unos a otros, estamos para reconectarnos otra vez desde el amor, no desde el abuso, no desde el yo te engaño, te oculto ingredientes y allá tú, pero yo lo que quiero es llenarme de pasta con el perfume tal o cual. Entonces, a medida que vayamos siendo capaces de vibrar desde una perspectiva superior o ver la vida desde una perspectiva superior, más elevada si quieres, todo lo demás se irá dando como consecuencia. La escolaridad de los hijos, la alimentación natural, la cosmética natural, dejar atrás ese mundo de industria que lo quiere manipular todo y que todo lo natural lo destroza, o sea, el café descafeinado, la leche deslechada, el no sé qué, la industria del sin gluten, que a mí me parece que es peor. Es decir, cuando a alguien le quitan el gluten y se pone a comer pan sin gluten, le digo, pero si es incluso peor. Totalmente de acuerdo. Y todo eso supone una sacudida a cada uno. O sea, yo creo que como ha habido un shock muy grande, mucha gente se está dando cuenta dónde está metida realmente. Cuanto antes se salga del shock, antes nos ponemos manos a la obra. Hay que dejar ya de señalar, es que estos, es que tal, es que cual, es que hay que ver, que si libertad, que si darme libertad. Sí que eso está muy bien, pero cuanto antes dejemos la fase de protesta y de shock y antes nos pongamos en marcha, cada uno encontrará que tiene un papel muy importante que hacer para que esto cambie, para que esto cambie. Así es. Y algo que me parece que hay que repetirlo constantemente es que el cambio se hace todos los días y un paso a la vez. Nosotros así como dice usted, hace 10 años no me imaginaba que íbamos a estar hoy haciendo esto. Nosotros hace 5 años, cuando tuvimos el diagnóstico de autismo de Julia y Horacio, no nos imaginamos que un día íbamos a tener esta despensa hecha de materiales, de productos hechos por nosotros, ¿no? Todos fermentados, harinas caseras. Tampoco nos imaginamos que íbamos a criar cerditos, ni que íbamos a tener nuestros propios huevos, ni que íbamos a tener nuestro propio huerto. Y esto no lo hicimos de la noche a la mañana, lo hacemos todos los días un poquito, ¿no? Todos los días aprendemos un poquito. Quiero mostrar esto para, no sé qué tanto nos deje la luz, pero digamos, Qué bonito. ellos nos trajeron hasta aquí. Espero que algún día nos visite con la familia. Son súper bienvenidos. Pero ellos nos trajeron hasta aquí y es un paso, el cambio es una cosa que se hace andando, ¿no? Caminante. Se hace camino. Se hace camino al andar, ¿no? Esta belleza que yo agradezco todos los días, ¿no? Tener la posibilidad de disfrutar de esto, se lo debo a mis hijos. Y lo hemos hecho de a poquito, un paso por día, un paso a la vez.
porque hay un montón de personas que entienden que deben cambiar y se desesperan, así como se desesperan por detoxificarse, se desesperan porque dicen, ah, bueno, pero es que yo no tengo ese huerto, ah, pero es que yo no tengo, a ver, y las condiciones las crea uno, ¿no? El cambio lo hace uno, ¿cierto? Qué bonito, sí, sí, qué bonito ejemplo. Por eso decía que vale ya de decir es que los otros tienen que despertar. No, no. Mira, tú eres un ejemplo impresionante de ponerse manos a la obra con paciencia, pero siempre para adelante. Seguro que hay sus altibajos, sus días buenos, sus días menos buenos, como todo, pero ese es el para qué de tus hijos, es para que hoy en día seas tú un ejemplo a seguir. Estás creando escuela. Seguro que muchísima gente te busca y te llama y yo me incluyo ahí porque siempre me apoyo en gente, oye, habla con fulanito y pregúntale qué ha hecho. La zona de confort, que es tan típica hoy en día, hace que el ser humano esté diciéndole a los otros lo que tiene que hacer. La mayoría de la gente se desespera, son experiencias duras. Y en ese entorno de desespero y de tristeza busca proyectar fuera culpables. Pues es bueno salir de ahí cuanto antes y decir, si yo tengo que vivir esta situación ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Tú estás en el campo, pero hay gente que está en las ciudades. Y la respuesta siempre es, pero es que es muy difícil cambiar. Sí, yo no he puesto la palabra fácil en ninguna parte, pero a eso hemos venido. Y si uno levanta la voz y el otro también y van buscando comida ecológica, cada vez habrá más comida ecológica disponible para todos. Por ahí está Juan. Ahí está, aquí quiero que lo conozca porque, bueno, ahí está todo trabajando. Pero bueno, también el tema de hacer las cosas en pareja, ¿no? En familia. Hola. Felicidades, Juan. Os doy la enhorabuena por esa labor tan bonita que tenéis. Gracias, enhorabuena. Se juntan dos personas maravillosas, que son tú y mi esposa. Y mi esposa. Se cuidan. Adiós, adiós. No, por Dios, sin ese hombre no estaríamos haciendo jabones y jamones, como le digo yo, porque es que ahora hacemos nuestros jabones y nuestros jamones. Qué bonito, qué bonito. De verdad, enhorabuena. Es una labor impresionante. Y Nada, que se oiga. Está súper invitado a venir a visitarnos. Este es un país hermoso y hay que ir por encima de los medios, hablando del tema de los medios y de cómo nos dominan. Este es un país absolutamente visitable y hermoso. Y acá lo esperamos, doctor. Qué bien, qué bien. Por ahí iremos, seguro. Bueno, yo le agradezco un montón, de verdad, este espacio. Yo estaría toda la tarde hablando con usted, pero me parece un poco abusivo. Así que le agradezco un montón. Me gustaría que cerrara usted con el tema que decidiera. El tema eres tú, tu familia, Juan, los hijos, eso que nos acabas de mostrar. Eso es la evidencia de que el cambio ha venido para quedarse. Somos agentes de cambio, estamos desmontando un sistema que ya ha dado lo que iba a dar de sí para el tema de los que vinimos a aprender la dualidad más intensa, la absoluta distopía, y ya es como si la madre naturaleza hubiera dicho, bueno, niños, se acabó el recreo, ahora hay que limpiar, recoger todos los juguetes y nos ponemos otra vez a hacer los deberes. Los deberes es simple y llanamente conectar con la naturaleza en todos los aspectos, en su aspecto emocional, en su aspecto mental y en su aspecto físico, como lo estás haciendo tú. Yo estoy muy agradecido porque me hayas invitado, que me hayas dado también este espacio y espero que sigamos en contacto. Yo encantada. Ahora espero que hagan alguna de las recetas de verdad. Sí, a ver qué les parece. Cuenta con ello. Bueno, le mando un enorme abrazo. Ya logré publicar la parte 1, contra viento y marea. Voy a poner la parte 2 para que, bueno, que la puedan ver en otros horarios otras personas. Súper agradecida, súper agradecida de que exista el doctor Sergio Mejía, de habérmelo encontrado en el camino y de aprender cada vez que puedo algo nuevo de usted. Qué bonito, muchas gracias. Es un conocimiento que no tiene derechos de autor, es el conocimiento.
O sea, que no es fulanito con apellido, no, es... Sí, pero a ver, no todo el mundo tiene las ganas de compartirlo con otros. Y eso hace la diferencia. Eso es Júpiter en Géminis. Adiós, un abrazo fuerte. Saludos, un abrazo, Adiós. gracias. Gracias.